Ahora resolveremos el ejercicio de matrimonios entre personas del mismo sexo. Nos dice que los resultados de una encuesta de CBS News respecto a las opiniones de matrimonios entre personas del mismo sexo y los derechos de los homosexuales mostraron que de una muestra de 1,082 adultos, 40% de ellos favoreció el matrimonio legal, 30% las uniones civiles y 25% creyó que no debería haber reconocimiento legal. La encuesta tuvo un margen de error de más de o menos de 3%. Nos dice el primer inciso: construyó un intervalo de confianza del 90% para la proporción de adultos que favorecen la postura de matrimonio legal. Bueno, el autor Mendenhall, en todos los ejemplos que maneja y la teoría, no nos muestra intervalos para muestras pequeñas para proporciones, al menos no en este capítulo. Pero sí es importante primero verificar si se cumplen las condiciones para ocupar la teoría de intervalos para muestras grandes. Primero observamos que tenemos el siguiente caso. Tenemos intervalos de confianza ahora para proporciones. ¿Qué sería la proporción P? Para una muestra grande y usar este intervalo de confianza, lo primero que se necesita es que n por la proporción sea mayor que 5, la proporción dada, y n por la proporción de que serían los fracasos, también sea mayor que 5. Es decir, este número más que nada nos representaría el número de personas que están a favor y en contra. Bueno, para ello primero se comprueba, o vamos a comprobar, que en efecto tenemos las condiciones para usar un intervalo para muestras grandes en proporciones. Bueno, se tiene que esto es para el inciso A, se tiene que la proporción a favor es de P, lo vamos a poner gorrito porque es una estimación, es igual a 0.4, es decir, los que están a favor del matrimonio legal entre personas homosexuales. Y Q, como recordemos que esto es simplemente 1 sobre P gorro, y en este caso tendría que ser el complemento, que sería 0.6. Recuerden que en una binomial esto sería la probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Punto y seguido ponemos así, y hay que ver si se cumplen las condiciones para poder utilizar intervalos para muestras grandes, es decir, para cuando se considera una aproximación a la normal de la binomial. Bueno, esto sería simplemente 2,082 personas por 0.4, y esto nos daría 432.8, que es efectivamente mayor que 5. Se cumple la primera condición. Aunque este libro solamente considera muestras grandes para proporciones, siempre es buena práctica comprobar las condiciones. Por eso lo estamos haciendo, para que ustedes lo tomen en cuenta cada vez que consideren este tipo de intervalos. Entonces tenemos que las dos condiciones se cumplen, ambas son mayores que 5, por lo cual sí podemos usar el intervalo de muestra grande. Se utilizará un intervalo para muestras grandes.
los límites del intervalo son los siguientes. Los límites del intervalo están dados por P más menos. En este caso, como usamos aproximación de la binomial por medio de la normal, se usa el teorema del límite central, pues usamos SZ por la raíz cuadrada de la estimación de P por la estimación de Q sobre N. Sustituyendo, tenemos que P simplemente es 0.4 más menos, y bueno, aquí se nos olvidó sacar el alfa sobre 2, eso hay que hacerlo de preferencia. Con práctica esto se puede omitir, o las cuentas que voy a hacer a continuación. Antes de este se calcula primero uno menos alfa sobre 2. Entonces en este caso tenemos que el nivel de confianza del intervalo, que es 1 menos alfa, es igual a 0.9. Por lo que tenemos que alfa sobre 2 simplemente es 1 menos 0.9 sobre 2. Con práctica hacen esto ya más rápido resolver este tipo de ecuaciones. Tenemos que entonces alfa sobre 2 simplemente es 0.5, y así lo que necesitamos, que es 1 menos 0.5, es 1 menos alfa sobre 2. Y bueno, haciendo la operación, tenemos que 1 menos alfa sobre 2 simplemente es 0.95, que es la cantidad que después vamos a buscar para nuestro intervalo de confianza. Entonces nosotros ya tenemos que esta probabilidad de 0.95 es la que vamos a buscar en la tabla de la distribución normal, y en este caso en la de cola derecha. Vamos a las tablas de probabilidad, buscamos la 0.95 en todas estas probabilidades. Por experiencia más o menos se sabe que es 1.645. Algunas personas ya se lo saben de memoria porque son valores muy típicos usados. Entonces observamos que en efecto es 1.645. ¿Por qué? Si nosotros observamos estas dos probabilidades, se ve claramente que están a la misma distancia de 0.95. Por lo tanto, se debe que tomar el promedio de esas dos cantidades, que es de 1.64 y 1.65. El promedio entonces sería 1.645 por la raíz cuadrada de 0.4 por 0.6, todo esto sobre el número de datos, que sería 1082. Realizando las operaciones, tenemos que la proporción P, bueno, aquí como vamos a hacer dos proporciones distintas, recomiendo siempre ponerle que un 1, que es decir, que es la primera proporción calculada, que en este caso va a representar el matrimonio legal. Para que así P1 es la proporción de los que están a favor del matrimonio legal entre personas homosexuales, y hacemos las operaciones así. En lo personal, a mí siempre me ha gustado utilizar
6 decimales al menos, ya que incluso en la práctica es lo más recomendable, pero en este caso observamos que si lo queremos redondear a 6 decimales, en realidad se vuelven 4, ya que los siguientes decimales se redondean a 00. Entonces no tiene sentido poner ceros a la derecha en un punto decimal. Entonces, por eso es que aquí en este caso, a diferencia de otros ejemplos, solamente vamos a tener 4 decimales. Pero eso no significa que solamente estoy usando 4 decimales, sino el que redondeo, así nos dio, redondeo a 6 decimales. Entonces tenemos que P1 se encuentra entre esos dos valores. Ahora para el siguiente inciso nos pide el porcentaje igual a un intervalo de confianza al 90%, por lo cual estas operaciones ya no las podemos omitir. Y bueno, ya sabemos que el Z correspondiente que vamos a utilizar sería este. Entonces ahí nos vamos a ahorrar un poco de operaciones. Entonces dice construir un intervalo de confianza del 90%, de los que se favorecen la postura de uniones civiles entre personas homosexuales. Entonces vamos a primero verificar que se cumpla. Recuerden, aunque este libro no considera intervalos de muestras pequeñas para proporciones, siempre es importante verificar las suposiciones. En este caso vamos a usar P sub 2 porque es una nueva proporción y esto sería simplemente 0.3, que dice que el 30% están a favor y los que estarían en contra sería como que la estimación del fracaso, que sería 0.7. Así, y verificamos ahora las suposiciones n por p, estimación, y n por q. Recuerden esto, aunque sea un ejercicio de libro, siempre es importante verificarlo en la práctica y lo vamos a poner para que no se nos olvide. Y recordemos que eso es para una segunda proporción. Vamos a poner Q2, Q2. Este sería los 1082 por 0.3 y 1082 por 0.7. Y haciendo las operaciones llegamos que esto es 324.6 y los que estarían en contra serían aproximadamente 757.4 personas, de acuerdo a las estimaciones que da esta revista. Y bueno, todas estas dos son igual o mayor a 5, lo cual se cumplen las condiciones, por lo que se puede considerar muestra grande. Algunos autores simplemente que muestra grande para una binomial es que n sea mayor o igual a 30, pero esto es algo impreciso y esto sería más adecuado, estas condiciones. Así, los límites para nuestro intervalo, recordemos que ahora sería P2, la estimación, más menos nuestro Z alfa sub 2 por la raíz cuadrada de P, en este caso sería P2 y Q1 y Q2, perdón, ya que vamos a usar una notación distinta para cada caso. Sustituyendo los valores, vemos que P2 simplemente era 0.3 más menos, el Z ya lo habíamos calculado. Tendríamos que hacer nuevamente estas operaciones, pero no las podemos omitir porque el nivel de confianza para ese intervalo igual es del 90. Entonces tenemos que esto simplemente es 1.
645 por la raíz cuadrada de p, que sería 0.3 por 0.7 sobre la cantidad de datos. Recuerden que esto sale de la aproximación de la binomial por la normal. Por lo tanto, la proporción real de las que están a favor de las uniones civiles, podríamos decir que está entre dos cantidades. Aquí, bueno, recuerden que voy a usar igual 6 decimales, y aquí sí no se simplificó tanto como en el caso anterior. Tenemos que estas son las cantidades a 6 decimales. Recuerden que 6 decimales es lo recomendable para evitar errores de redondeo y el error de cálculo se vaya acumulando cada vez más. Y bueno, va a haber casos en los que se necesita incluso más decimales, ser más precisos. Pero en este caso con esto nos quedamos. Entonces podemos decir que el valor P aproximadamente está entre estos dos valores, el P2 en este caso.